Bueno, pues vamos a comenzar, si les parece bien, en honor al tiempo de todas las personas que se empezaron a conectar unos minutitos antes de la sesión. Bueno, pues primero yo me presento, yo soy Miriam Monterrubio, soy gerente de Planeación y Políticas Públicas del grupo E-Mobilitas y estamos muy contentos el día de hoy de poder pues recibirlos en este segundo webinar que tenemos de nuestra serie Acelerando la Movilidad Sustentable con Nuevas Tecnologías. El día de hoy hablaremos sobre la digitalización en el transporte, principios básicos y herramientas. Si me ayudas, por favor, con la siguiente. Bueno, platicarles un poquito a quienes no nos conozcan mucho. El grupo E-Mobilitas fue fundada en 2019 y su principal propósito pues ha sido apoyar gobiernos, operadores de transporte y el sector financiero en su transición hacia la movilidad cero emisiones. En este sentido, nos hemos enfocado mucho en trabajar en proyectos de descarbonización, digitalización y democratización. Dentro de nuestra experiencia ya llevamos más de 100 proyectos en 17 países, de los cuales nuestro trabajo se ha concentrado en 10 países en Latinoamérica. Y en este camino también hemos trabajado en estrecha colaboración con organismos públicos, organismos multilaterales, bancos, industria privada y operadores de transporte. Nuestra misión como tal, pues, es acelerar la transición hacia la movilidad cero emisiones con nuevas tecnologías. La siguiente, por favor. Dentro de nuestra experiencia y dentro de estos proyectos que les comentaba, trabajamos también en estas 5 principales áreas que pueden ver de su lado izquierdo y contarles un poquito en esta trayectoria que hemos tenido. Hemos trabajado prácticamente en todos los proyectos de electromovilidad del país, en proyectos donde está involucrada la planeación, modelación de transporte, simulación energética, estrategia de operación y la estructuración financiera de los proyectos para lograr la bancabilidad. Hemos también liderado análisis, evaluación y diseño conceptual de centros de monitoreo y de control. También hemos tenido la experiencia directa en el monitoreo de flotas, energía, seguridad y rendimiento operacional. Y principalmente lo que tiene más relación con lo que veremos el día de hoy es que hemos tenido experiencia ofreciendo soluciones digitales probadas, escalables y orientadas a resultados reales, lo cual se concentra mucho en este último eje que ven en su pantalla sobre tecnología e innovación en la movilidad, centros de control, monitoreo, GTFS e información al usuario. Y bueno, pues para comenzar como tal ya en este webinar, les voy a presentar a Gustavo Jiménez, quien es fundador y director ejecutivo de E-Mobilitas. Gustavo ya tiene una trayectoria de más de 19 años de experiencia internacional. Ha liderado proyectos de planificación, financiamiento, implementación de transporte eléctrico en América Latina, Estados Unidos, África. ¿Sí me ayudan? Perfecto. Y bueno, también ha asesorado instituciones, como les mencionaba, ¿no? KfW, Banco Mundial, BID, AFD y GIZ. De formación, Gustavo es ingeniero civil y ambiental y también tiene una maestría en ingeniería en transporte por la University of Texas y también tiene su perfil lo complementa con una formación ejecutiva en finanzas y negocios y bueno, su trabajo se integra pues en temas como datos, tecnología, inteligencia aplicada y negocios sostenibles. Y bueno, sin más preámbulos, te doy la palabra, Gus, para que podamos comenzar con este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, y saludos a todos. Buenos días todavía, y pues gracias por acompañarnos en este webinar, en el que vamos a platicar un poco de qué es digitalizar, ¿no? Digitalizar el transporte. Veo muchas caras conocidas, nombres conocidos, y pues saben que hemos venido trabajando en temas de movilidad eléctrica, digitalización, y pues ahora la electromovilidad también abre la pauta, ¿no? De que todos estos vehículos, todo lo que se hay que utilizar para que un proyecto de electromovilidad sea exitoso, pues es la tecnología, ¿no? Tanto el monitoreo de buses, como el monitoreo de cargadores, como la evaluación de los propios mecanismos internos del autobús. Entonces, la idea principal de este foro o de este webinar es como hacerles ver que, pues, digitalizar no es innovar, ¿no? Es sobrevivir en unos tiempos que pues siguen cambiando. La movilidad del siglo XXI, pues ya no podemos operar con herramientas del siglo pasado, ¿no? Los sistemas pues ya tienen datos, ya hay tecnología, y lo que a mí a veces pienso, ¿no? Que en México, en Latinoamérica, hay mucha desigualdad en el avance tecnológico de las ciudades. Puedes ver un Ciudad de México con Metrobús ya muy avanzado, y ciudades, no sé, en el sur del país, que pues todavía no tienen todo bien concebido, no hay datos, siguen armando sus planes operativos de transporte en hojas de papel o en Exceles ya muy arcaicos, y pues esto se vuelve que las decisiones que hay que tomar sobre el sector transporte,
pues sean más difíciles, ¿no? Entonces ya estamos en una época donde pues hay procesos para automatizar las cosas, y también me gustaría comentar que pues la tecnología no transforma las ciudades, sino más bien las instituciones que saben usarla sí transforman las ciudades y sí transforman la movilidad. El reto, pues, que yo veo es que no es solamente comprar sensores o comprar los GPS para tus buses, sino también es un tema de capacidad institucional, ¿no? Para poder implementar estas tecnologías, operarlas y escalarlas. Y eso creo que es un cuello de botella, ¿no? Porque hemos trabajado ya en muchas ciudades donde a lo mejor sí tenían GPS, sí tenían centro de control y se les cayó todo en una cuestión de 2, 3 años. A veces da tristeza, ¿no? Que ya hubo una inversión, pero ¿qué pasó? Pues no había normativa, no había sostenibilidad en las instituciones, y eso que fue una idea buena de monitorear las unidades de transporte, pues se terminó cayendo, ¿no? Por falta de institucionalidad. Entonces, desde Movilita, pues hemos venido trabajando, ¿no? En prácticamente, pues muchos proyectos de electromovilidad, de centros de control, y lo que creo que un tema que queremos enfocarnos en este webinar es que cuando hay una institución fuerte, un equipo transportista fuerte, hay empresas fuertes, la tecnología multiplica el impacto, ¿no? Y la tecnología se vuelve realmente algo que va a ayudar a que las ciudades sean más eficientes, más seguras, y obviamente van a mejorar la calidad de vida de nosotros los usuarios, porque van a tener información que es prácticamente oro, ¿no? Información al usuario de a qué hora llega tu bus, cómo va a llegar, permite algunas cosas, ¿no? Entonces, la movilidad del futuro, pues ya llegó, ¿no? Ya tenemos muchos avances tecnológicos, no solamente en México y en Latinoamérica, sino cuando comparamos con otros países, ¿no? Como China, Europa, pues vemos que el futuro ya está aquí, ¿no? Ya hay buses eléctricos, ya hay centros de monitoreo, ya podemos predecir cuándo va a fallar un bus con mucha precisión. Entonces, pues la idea de este webinar es platicarles un poquito de estos temas más genéricos, ¿no? De planeación, política pública, y sentarnos también en herramientas. Es por eso que hoy también vamos a platicar con Vindem, que es una empresa aliada nuestra que ha trabajado los temas de digitalización en Mérida. Hay muchas ciudades en México que los ha apoyado de llevar operación que se hace en papel y con despachadores hasta tener centros de tecnología que dan datos útiles para la toma de decisiones. Entonces, en este sentido, lo que vamos a platicar hoy es un poquito el estado del arte, ¿no? De la digitalización en México. Luego, ¿qué significa digitalizar el transporte? Vamos a hablar de la nueva ola tecnológica que ya nos está pegando hoy en día, ¿no? Inteligencia artificial, todo el tema de software as a service, el cloud computing, y vamos a ver también algunas herramientas que ya están disponibles, que no son muy caras, que algunas entidades, algunas empresas operadoras, algunos estados ya están utilizando para mejorar sus sistemas de transporte. Entonces, sin más, platiquemos un poquito del estado, ¿no? De la digitalización en México. Pues digitalizar nos ayuda a decidir mejor, operar mejor y a fin de cuentas servir mejor al usuario, ¿no? Estuvimos trabajando con la GIZ hace unos años, empezamos como 2 años, hicimos todo un estudio de digitalización que nos dimos la oportunidad de calificar algunas ciudades en México de sus procesos de implementación de digitalización. Y pues lo que nos dimos cuenta es esto que les cuento, ¿no? Que hay ciudades que van muy retrasadas y otras que van muy avanzadas. Ahorita esta evaluación la hicimos como hace 1 año y medio, pero me alegra decirles que Toluca ya tiene GTFS, ¿no? Entonces, ese ranking seguramente ya ha subido más, no están tan abajo, porque ya están implementando cuestiones de digitalización que a lo mejor no tenían. Esto cabe destacar que pues hay ciudades que no están aquí, por ejemplo, en esta tabla, como la Ciudad de México o como Guadalajara, que también han implementado ya muchos sistemas tecnológicos y han evolucionado rápidamente, pero pues básicamente México es muy grande, Latinoamérica es muy grande y hay muchas ciudades que todavía no están metiendo tecnología, no tienen a lo mejor la gobernanza digital, todavía los procesos de solicitud de placas pues se hacen a mano y a lo mejor la planeación no se hace con herramientas nuevas como puede ser modelos de transporte, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay una brecha importante. Y de igual manera, como saben, pues derivado de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que se promulgó en México hace unos años, pues ya ha habido avances regulatorios que apuntalan a mejorar todo el ecosistema de transporte en el país, pero falta cerrar la brecha de la innovación tecnológica, ¿no? Creo que todavía ahí en la ley, pues no estuvo muy claro, ¿no? Todo este tema de qué significa la innovación tecnológica, no hubo mucha especificidad
ni estándares, o sea, no te obliga a tener como monitoreo de los autobuses la ley, no te obliga a tener todos estos temas, y cuando ya los estados bajan a cancha sus leyes, pues la digitalización no se ve reflejada en las leyes estatales y en sus reglamentos. Vimos que solamente 10 de estos estados mexicanos, que es una tercera parte o menos, pues tienen este tema de centros de control, distribución, información de la movilidad. Entonces, todavía hay una brecha muy grande, inclusive en la política pública, para poder impulsar pues estos temas de digitalización y todo esto. Y también, si no estandarizamos, pues cada estado está creando su propio ecosistema, que luego es incompatible, ¿no? Que eso es algo que siempre los principios básicos de la digitalización es que las cosas sean interoperables, porque desafortunadamente nos hemos encontrado y topado en nuestro trabajo estos últimos años, que llegas a un estado y tenían un centro de monitoreo, centro de control, pero no era interoperable. Entonces, los GPS que compraron, los validadores, las cámaras, los cuentacocos, pues ya no funcionan con el nuevo sistema y esa inversión se pierde. Entonces, creo que es muy importante que como país o como región latinoamericana también pensemos, ¿no? Esta estandarización para utilizar pues la tecnología que realmente funcione y que cuando armemos proyectos realmente sean sostenibles en el tiempo. Y bueno, ¿qué significa digitalizar el transporte, no? Habíamos comentado que muchas veces en algunos estados, pues es más la intuición, ¿no? Pues hay que despachar unos buses acá, despachar estos por acá. No hay evidencia cuando se toman las decisiones. A veces dices, oye, ¿por qué falló el bus? Pues no sé, algo le pasó aquí asado. Entonces, tenemos que generar un nuevo estándar, ¿no? Que es la evidencia con base en datos y el análisis tecnológico para poder en verdad tomar decisiones pues que sean buenas. Y como saben, pues no voy a platicar mucho de las nuevas tendencias, pero sí quiero hacer una reflexión que pues en México se está hablando mucho de la inteligencia artificial, de los centros de datos, del monitoreo, y aún seguimos teniendo sistemas de transporte que no usan nada de esto, ¿no? Hay algunos países que inclusive ya están utilizando el blockchain para proteger sus tarjetas de pago, también para cerciorarse, ¿no? De que un autobús cumpla los requerimientos ambientales, es decir, que cumpla los estándares de emisiones, y todo eso ya se está empezando a permear, ¿no? En muchas áreas del mundo, y ahorita no solamente México se está quedando atrás, sino que no nos estamos, pues, actualizando, ¿no? Con las tecnologías que están sucediendo hoy en día, ¿no? Igualmente, pues ya todo está conectado, ¿no? Desde nuestro teléfono hasta pues inclusive las cosas que tenemos en nuestras cocinas, ¿no? El microondas, el refrigerador, y pasa lo mismo en el sector transporte. Puedes conectar todo, los buses, las llantas, los centros de control, todo puede estar ya conectado y podemos empezar a tener mucha información que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, ¿no? El cloud computing, ya eso también ha sido un tema difícil de entender, pero antes en México y en Latinoamérica todo el mundo quería tener su propio software, que es bueno, pero también si no le das mantenimiento a tu software hecho propio por el Estado, por tu institución, pues se cae, ¿no? Y me ha tocado ver que muchos de estos softwares hechos a modo para una entidad, para un municipio, para un organismo de transporte, pues ya no se usan porque se fue el programador, porque esto o lo otro. Entonces también eso es importante, que abramos nuestra mente y pensemos que el software as a service o los softwares que tú puedes contratar con licencia, pues vas a tener siempre a alguien que te va a respaldar, ¿no? Entonces, todos estos temas están llegando, y también la inteligencia artificial para hacer análisis mucho más puntuales. Ahorita vamos a platicar de algunos ejemplos que se están utilizando en el transporte aquí ya en México para poder entender, ¿no?, cómo se usan estas nuevas tecnologías. Y pues esto de digitalizar es tener información confiable para tomar las mejores decisiones. Como comentábamos, ya con el Internet de las Cosas podemos traquear y medir todo, y podemos hacer uso de esta tecnología en 4 importantes etapas. Desde la gobernanza digital, que es donde realmente tú puedes, por ejemplo, nos tocó trabajar ahí el proyecto de los taxis eléctricos de la Ciudad de México, donde tenían una plataforma muy buena para ya meter todos los papeles, hacer la gestión y todo eso. Entonces, esa es gobernanza digital, donde realmente estás utilizando las herramientas digitales para poder hacer procesos más fáciles para el transportista, para el taxista, no tener que estar haciendo todo a mano, y es muy útil porque puedes verificar, ¿no?, ya sea con tus propias firmas, ¿no?, electrónicas y todo eso. Entonces es algo importante. La planeación informada, hemos estado utilizando datos celulares
masivos para crear matrices orígenes-destino que son mucho más precisas en la evaluación de proyectos de transporte, utilizando a su vez herramientas como modelación de algunos softwares ya más nuevos. Ahorita estamos a punto de probar un nuevo software que hoy es GIS con inteligencia artificial, que ayuda a jalar todos los datos de los vehículos, los datos de accidentalidad, y los procesa de tal suerte que con algunos prompts con inteligencia artificial te puede identificar los puntos más peligrosos de tu ciudad, donde ha habido más accidentes, donde se levantan las velocidades, y todo lo puede hacer mucho más rápido. Entonces, la inteligencia artificial y la tecnología no solamente eficientiza el trabajo, sino también reduce costos, ¿no? Entonces, algo que también podemos empezar a ver, que ya no necesitamos llevar a mucha gente a campo para hacer levantamientos, sino con tapear los GPS de los vehículos, tapear las bases de datos que ya tienen los policías y todo eso, puedes empezar a generar información muy interesante, y también la gestión inteligente del transporte, ¿no? Que eso es más que nada, pues utilizando los GPS y la tecnología a bordo para poder mejorar tu operación. No solamente se trata de utilizar herramientas como para despachar buses, sino también para ver cuáles han sido las fallas, estoy machando mi oferta con mi demanda y todo esto, ¿no? Entonces, y a final de cuentas, los que más se benefician de esto, pues somos nosotros los usuarios, ¿no? Del transporte, porque hemos hablado mucho de los GTFS. Hay dos tipos, el estático, que es el que se queda, y el dinámico, el que te dice a qué hora va a llegar tu autobús. Ese tipo de información, pues, es súper útil para todos los usuarios del transporte y también para los mismos operadores, para poder tener información en tiempo real de todo tu sistema de transporte. Y eso en México y Latinoamérica ha avanzado muy lentamente. O sea, creo que estos temas, pues, ya estaban aquí como hace 15 años, pero en México todavía no hemos tenido esa permeabilidad, ¿no?, que quisiéramos. Y de igual manera, pues, pensando ya en todo el proceso de digitalización, un estudio que hicimos con la GIZ, decidimos cómo abordar estos temas de las herramientas en 4 ejes principales, que uno es la administración del transporte, donde también se fomenta la ley, ¿no? Abrir los datos de transporte. Creo que la Ciudad de México, Guadalajara han hecho un buen esfuerzo en abrir sus datos, ¿no? Tanto de sus rutas, como que sus horarios de servicio, como accidentalidad, etcétera, etcétera. Entonces, tener datos abiertos, licitaciones electrónicas, temas de la comunicación digital con los usuarios, todo eso de la gobernanza digital de la administración, pues eso puede ayudar. Toda la parte de planeación, utilizar estos datos que les comento, de datos celulares, las herramientas innovadoras, utilizar modelos de transporte que no nos asusten. Ya hay modelos light, ¿no?, que un funcionario puede agarrar y modelar, ¿no?, qué puede pasar si cerramos esta calle o no cerramos esta calle, pero todavía esas herramientas no han permeado, ¿no?, en México y Latinoamérica, este tema de la planeación. Y la operación de transporte es donde a veces más nos enfocamos, donde creemos que ahí está la tecnología. O sea, hay tecnología en varias aristas del transporte, y la operación obviamente es de las más importantes y las más visibles, ¿no? Porque es donde tienes tu GPS, tus contadores, tus validadores, tu sistema de recaudo electrónico, donde puedes tener dispositivos de seguridad vial instalados en el autobús para prever accidentes con peatones, con ciclistas, y también para poder tener servicios emergentes, ¿no? Inclusive saber a qué hora y cuándo llega tu autobús a través de apps, ¿no? Y todo eso es súper importante, que es básicamente lo que da pauta a la información al usuario. Yo a veces me quedo un poquito decepcionado porque en México, pues, no tenemos información al usuario en tiempo real, ¿no? Si viajas a otros países, inclusive en Latinoamérica, ¿no? No tenemos que irnos muy lejos, ¿no? Podemos ir a Colombia, Chile, llegas a tu paradero de autobús y el dispositivo te dice a qué hora va a llegar tu autobús. Aquí en México todavía no hemos implementado esos sistemas de información, ¿no? Y no son muy costosos. Una vez cotizamos, ¿no? ¿Cuánto costaría tener en un paradero la información en tiempo real con autobuses que ya tuvieran GPS? Y literal, costaba como 5,000 pesos montar el equipo en el paradero. Entonces, son cosas que no son muy caras, pero no tenemos la cultura de digitalizar ni la cultura de información, ¿no? Entonces, creo que es parte de cómo podemos empezar a mover el ecosistema del transporte para que realmente podamos dar el salto, no para un salto cuántico al futuro, sino llegar a la normalización de lo que los demás están haciendo a nivel Latinoamérica y a nivel global. O sea, nos estamos quedando muy atrás en términos de tecnología, y eso pues hay que mejorarlo, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de digitalizar, son la suma de 3 componentes, ¿no? Tener datos confiables,
herramientas buenas para utilizarlos y tener la capacidad para decidir qué hacer con esos datos. Usualmente en la planeación, pues utilizamos a veces como a ojo de buen cubero, oye, está por aquí, el bus no está funcionando, hay un bus bunching, ¿no? Hay que hacer esto, lo otro, pero falta como ver el sistema en total, ¿no? Ah, mira, se causa este embotellamiento porque está esta calle, está el otro, y a veces no usamos las herramientas que están disponibles, como los modelos de transporte, o inclusive como esta nueva app que les estoy diciendo, que es el GIS o el GIS, con inteligencia artificial, que también te puede ayudar a prever dónde están los nodos conflictivos de una ciudad y poder actuar en consecuencia, ¿no? También como parte de la ingeniería ya hay muchos softwares y ahorita con la inteligencia artificial me he sorprendido, ¿no? Con el trabajo que hemos logrado, que podemos realmente eficientar el trabajo y diseñar, por ejemplo, en nuestro caso que hacemos proyectos de buses eléctricos, diseñar y dimensionar los patios con una facilidad mucho más ágil, porque los softwares ya te facilitan tener la entrada de cuántos kilowatts vas a requerir, cómo dimensionar bien tus cargadores y todo el tema de la operación, ¿no? Y como les decía, la joya de la corona, pues es tener la información al usuario, poder realmente dar alertas y ayudar al usuario en tiempo real. Y pues en algunos problemas que tenemos que hay que resolver, ¿no? Para la digitalización, es que aún la federación no marca estándares. No tenemos como tal una NOM o una NMX para los sistemas de GPS, inclusive para los sistemas de recaudo. Hay muchos, pues sí, huecos regulatorios para poder estandarizar esto, ¿no? Sabes, los estados, cuando trabajan un centro de monitoreo, por ejemplo, un centro de control, pues andan un poquito dispersos viendo qué pasó y a veces desde la cancha como equipo consultor nos damos cuenta que los precios varían mucho, ¿no? Y las tecnologías de los equipos pues también, y pues puede haber falta de información para tomar las mejores decisiones, ¿no? Y el tema de la integración de los sistemas, pues también tenemos que seguir buscando eso, ¿no? Porque por ejemplo, caso en muchas ciudades en México, caso Ciudad de México, caso Estado de México, puedes tener buses súper avanzados, un órgano regulador como puede ser Mexibus o Metrobús, pero sigue coexistiendo con autobuses que operan estilo hombre-camión, que no tienen información de nada, no están integrados. Entonces, esta como falta de democratización de la tecnología en el sector transporte, pues también nos está llevando a retos mayúsculos que cada día se abre la brecha y hay que cerrar, ¿no? Esta brecha de tecnología. Y en este sentido, pues como unas conclusiones, es indispensable, ¿no? Mejorar la eficiencia con la digitalización y también mejorar esa calidad digitalizando los sistemas. Tenemos un ecosistema desigual en el sector transporte, entonces es importante que las ciudades o los estados no se queden atrás, que vayamos avanzando al mismo ritmo. Y de igual manera, creo que un marco legal con la gobernanza digital nos puede estabilizar, ¿no? Estos temas que estamos platicando y poder así cerrar las brechas que son muy críticas, ¿no? En términos de planeación, de datos, de gestión del transporte, porque el avance realmente depende de una colaboración real, ¿no? Entre los gobiernos, el sector privado, los transportistas, la academia, para que podamos formular proyectos que sí tengan esa sostenibilidad. Entonces, pues también no solo es un reto tecnológico, porque la tecnología, como les digo, y ahorita voy a enseñar algunas cosas, y Osvaldo también, pues ya existe, no es cara, es simplemente la capacidad institucional para implementar esta tecnología y sostenerla en el tiempo, ¿no? Entonces, con esta nueva ola, ¿no? Del Big Data, de la inteligencia artificial, pues estamos viendo que ya hay millones de datos, ¿no? Justo a mí me sorprendió, estamos en un proyecto en Querétaro y logramos descargar toda la base de datos de las validaciones de todo el sistema de Querétaro y estamos procesándolo, ¿no? Son datos gigantescos, pero eso ya nos está ayudando a tener mejores entendimientos de cómo está la oferta y la demanda, no yendo a campo, ¿no? No levantando FOBs y así a la antigüita, sino teniendo ya la información de los centros de control y centros de monitoreo. Entonces, nos ahorramos muchos pasos y reducimos muchos costos al estar haciendo esto, ¿no? También el tema de predecir, ¿no? Cuándo va a fallar un autobús. Ahorita les vamos a platicar un proyecto que estamos haciendo en Monterrey, pero todas estas fuentes de información, que es el IoT, ¿no? El Internet de las cosas, pues tiene que servir para alimentar, pues, herramientas y procesos para poder realmente liberar tiempo del talento técnico y enfocarnos en los resultados, ¿no? Entonces, todo esto, pues,
de la digitalización tiene que ser un foco muy importante, porque no solo se trata de traer un autobús eléctrico nuevo, no solamente se trata de poner un GPS en los autobuses, sino también mejorar la calidad de vida de millones de personas, ¿no? Porque con estos equipos, pues puedes darles más seguridad al usuario, puedes como verdaderamente reducir la congestión, los tiempos de viaje, mejorar la calidad del servicio, mejorar inclusive, lo hemos pensado ahí con otro proyecto que tenemos de digitalización y género, que teniendo información en tiempo real con tus GTFS, una persona que se siente vulnerada en la vía puede checar su app y no salir al paradero hasta que lo vea conveniente, ¿no? Mitigando también efectos, pues, de violencia de género y otras cosas, ¿no? Entonces, esta planificación con base en datos, en digitalización, nos puede en verdad ayudar a tener una mejor calidad de vida en nuestras ciudades y evidentemente también se van a reducir brechas, ¿no?, de desigualdad que aún persisten en el sector transporte. Y en algunos casos reales, voy rápido para ya darle la palabra a mi colega Osvaldo y nos cuente del programa Digitaliza que trae Vindem, pero aquí un punto de estas herramientas que les vamos a mencionar rápidamente es que la tecnología amplifica las capacidades para poder transformar la operación del transporte. Nosotros ya tenemos algunos acuerdos con algunas empresas de tecnología que hemos estado apoyándoles acá en México y Latinoamérica. Algunas de estas, pues ya las conocerán, están en el ámbito de la planeación, de la ingeniería, de la operación, inclusive de la información al usuario. Estamos utilizando, pues, las herramientas muy conocidas como PTV, Visum, para hacer toda la planeación. Simplemente que nosotros utilizamos algo que va más allá, ¿no? Como el tema para los buses eléctricos, estamos utilizando Kido Dynamics para los orígenes destino con datos celulares. Tenemos algunas herramientas para el desarrollo, ¿no?, de los patios de encierro y demás, y también en la operación. Entonces, voy rápidamente a estas herramientas. Les contaba que con PTV utilizamos, pues, todo el modelo de transporte con una nueva modalidad que tienen ya implementada para buses eléctricos, ¿no?, donde podemos estimar con más precisión cuánto tiempo tienen que estar guardados en el patio, cómo podemos facilitar una operación para que no haya tiempos muertos. Hicimos un estudio ahí en Cancún, ¿no?, para definir todo este tema de utilizar muy bien la energía que están en los patios y reducir los costos, ¿no? De igual manera, utilizando el Charging, que es un software que se especifica y se enfoca realmente en dimensionar cuántos cargadores tienes que tener en tu patio dependiendo de la operación de transporte que tengas. Ahí utilizamos algunos nodos y algunas modelaciones con datos que nos da CFE y así, porque con el charging podemos saber en un par de horas si tu patio eléctrico está sobredimensionado o subdimensionado y podemos ahorrar muchos pesos, ¿no?, evaluando bien esta situación. Tenemos ahora un proyecto en Monterrey muy interesante, que ahí nos contrató 3GI y estamos trabajando con Metrorail, que estamos actualmente monitoreando algunos buses eléctricos de marcas BYD y Yutong para poder entender con la inteligencia artificial cuándo podemos básicamente darle mantenimiento a la batería, darle mantenimiento a algunos componentes del autobús. Entonces, la idea es como reducir el tiempo en el taller, ¿no?, y predecir básicamente cuándo va a haber fallas en muchos de los componentes de los autobuses. Ya después haremos un estudio que lo vamos a hacer público, pero básicamente estos altos costos de mantenimiento y operación en autobuses eléctricos o de nuevas tecnologías se pueden reducir cuando lo monitoreamos con un campus y hacemos algoritmos de inteligencia artificial para predecir estos quiebres, y así la idea es de que no se te caiga un bus, ¿no?, en medio de la operación y puedas tener operaciones más estables, ¿no? También estamos en una alianza con una compañía que se llama Ruedata, que con base a dispositivos y análisis de inteligencia artificial puede hacer que reduzcamos hasta un 30% el coste de las llantas. Es muy fácil que las llantas se te desgasten y es un costo adicional para un operador, pero si tú vas midiendo el impacto, puedes siempre tenerlas a la presión adecuada, tener la conducción adecuada y así reducir el desgaste, ¿no? Entonces, todas estas cosas, pues ya están utilizando datos, tecnología, inteligencia artificial para de verdad poder poner o reducir costos. Y también tenemos una alianza con una empresa de inteligencia artificial de chatbots que se llama Eterna, que básicamente aquí podemos dar información a los operadores y a los despachadores para que rápidamente se comuniquen y podemos cargar toda la información de la operación, inclusive, ¿no?,
que ellos se puedan agendar entre ellos, pues cuándo es tu tiempo de descanso, si los baños funcionan o no funcionan. Entonces, es un chat integrado por inteligencia artificial que sirve para la operación del transporte. Y finalmente tenemos una alianza con una empresa que se llama Action Figure, que va a estar presente en el Mundial, al menos ahorita en Estados Unidos. Estamos viendo si también trabajará acá en México, para dar información en tiempo real a todos los usuarios que vengan al Mundial con GTFS en tiempo real, ¿no? Entonces, estas plataformas te ayudan a ponerlas en pantallas, ¿no? Ya sea en los estadios, en los museos, para que tú sepas a qué hora va a llegar los autobuses, integra toda esta información y también pone a disposición algunas rutas particulares, ¿no? Que están hechas solamente para eventos públicos o eventos grandes. Y con esto termino mi participación y le doy la palabra a Miriam para que nos presente a Osvaldo. Adelante, Miriam. Sí, muchas gracias, Gus. Y bueno, pues vamos a tener aquí a Osvaldo Sánchez, él es fundador y CEO de Binden. Él es pues un innovador tecnológico y arquitecto del futuro del transporte público en México. Él pues es fundador de esta empresa tecnológica Binden, que lidera la digitalización del transporte en México y ha diseñado soluciones que impactan positivamente la movilidad. Osvaldo es ingeniero en mecatrónica por la Universidad Autónoma de Yucatán y en 2011 fue galardonado con el Premio de Ciencia y Tecnología Juvenil del Estado de Yucatán y posteriormente fue apoyado por el Programa de Estímulos a la Innovación del CONACYT. Y como tal, pues ha desarrollado una de las primeras plataformas integrales de gestión del transporte público en el país. Entonces, sin más, por favor, Osvaldo, tienes la palabra y puedes compartir tu pantalla. En caso de que tengas algún problema, me indicas y yo comparto tu presentación. Perfectísimo, mi estimada Miriam. Hola a todos, veo igual muchas personas conocidas y primero agradecerle mucho a Mobilitas por esta alianza que tenemos para ir viendo la transformación digital del transporte público acá en nuestro país. Ya se escucha bien, ¿verdad, Miriam? Sí, ya se escucha. Perfectísimo. Nosotros vamos a presentar, como dijo Gus, lo que es la estrategia de transformación digital del transporte público. Binden ya es una empresa que tiene 12 años, tenemos más de 90 colaboradores enfocados únicamente a tecnología y movilidad, y pues más que nada, y seguimos haciéndolo todos los días, aprendemos algo nuevo todos los días, y cómo poner nuestro granito de arena como usuario del transporte público y como ciudadano para impactar positivamente en nuestro país. Siempre comienzo con una presentación, con una slide y siempre termino con otra, y siempre son dos frases importantes. ¿Por qué digitalizar el transporte público? Esto lo definimos como lo que no se define no se puede medir, lo que no se puede medir no se puede mejorar, y lo que no se puede mejorar se degrada para siempre. ¿Cómo lo vemos hoy? Hoy nuestro modelo económico y financiero del transporte público, a través del caos que se ha generado, que es natural, tenemos un colapso económico en él. La estrategia que nosotros implementamos en diferentes estados y en diferentes países a cabo de todos estos años es transformar digitalmente es un sistema integrado eficiente donde podamos tener datos abiertos con los que tomar decisiones. Pero los datos los vemos así. Cuando vamos a una ciudad, es natural que hay veces ni los contratos y concesiones tienen. No sé por dónde pasan mis rutas, no sé dónde están los paraderos porque son en cada esquina, menos tengo un control de horario, menos tengo un control de frecuencias, no tengo idea de cuántas unidades existen allá afuera. Y es una realidad porque institucionalmente, que creo que es la palabra más importante de la parte tecnológica, que como decía Gus, la tecnología es una herramienta donde primero hay que trabajar la parte institucional, donde hemos trabajado mucho con Mobilitas para esta parte. ¿Por qué? Porque tenemos que agarrar todo este caos y a través de la herramienta que nosotros implementamos, la primera se llama Digitaliza, lo organizamos, pero esta presentación siempre le llamamos el orden del caos, porque nosotros no podemos agarrar un GTFS y ponerlo como operamos aquí en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque somos un caos. Y créanme que lo hemos hecho y se los digo con la voz de haber fallado y de haber aprendido más que nada. El caos no se puede acabar de un día para otro. Tenemos que trabajar con él y allá le llamamos el orden del caos. El caos sigue existiendo, pero lo visualizamos mediante las herramientas. Primero, digitaliza, luego vemos toda la parte de sistemas de gestión de flota, posteriormente vemos toda la parte de recaudación y por último, obtenemos los datos abiertos, tanto para aplicación de usuario como Google Maps. Y ahorita vamos a ver por qué es por último. La parte de información, primero tenemos que organizarnos. ¿Cómo nos organizamos? Definitivamente, nosotros nos enfocamos mucho a trabajar con autoridades y gobierno. Gracias a Dios hemos trabajado con muchas en este país que nos hemos tenido resultados muy positivos, donde decimos el primer paso es digitalizar tus autobuses
o como tengas tu sistema de transporte. El sistema de transporte nosotros le llamamos de cariño, no es despectivo, le llamamos la jungla, porque en la jungla institucionalmente, cuando entras o te pierdes o te pierden. Entonces hay que trabajar con ellos y por ellos para transformar su modelo de negocio, para que realmente al último lo van a ver, generen una rentabilidad, y es lo que necesitamos en nuestros sistemas de transporte. El primer paso que nosotros hacemos es digitalizar las concesiones y contratos. Es una plataforma donde podemos poner e identificar todas las combis, autobuses, microbuses, como existen hoy en día, a través de controlar todos sus contratos, concesiones, permisos, para que primero sepamos qué es lo que tenemos allá afuera. En todos los proyectos que hemos trabajado, sin ninguna excepción, puedo decir que siempre se hace una licencia por más autobuses de los que realmente existen, porque siempre hay más concesiones en el papel que en la operación. Entonces, el primer paso que nosotros hacemos es digitalizar las concesiones. ¿Por qué? Porque como decía Gus, si nosotros agarramos un GTFS ahorita, bajamos una herramienta que hay muchísimas herramientas en líneas y gratuitas para hacerlo, pues lo subimos ahorita, nos esforzamos 6 meses en digitalizar todas las concesiones y contratos, pero después cambia la administración, cambia parte del equipo y simplemente se queda desactualizado, porque se hizo un esfuerzo donde el GTFS vive todos los días y cambia todos los días por cómo operamos en nuestro país. Diario hay nuevas rutas, modificaciones de rutas, cambios de rutas, y si queremos sacar una aplicación estática, pues nunca lo vamos a lograr. Yo me acuerdo que hace 10 años, cuando fuimos a ver la primera autoridad, fui muy emocionado a decirle que tenía una aplicación y un GPS para poner a los autobuses, y lo que me contestó, y fue un gran aprendizaje, y se lo agradezco mucho a la autoridad en ese momento, me dijo: Osvaldo, ¿me estás proponiendo ponerle GPS y ver los autobuses en una aplicación? Y le dije: sí, señor director. Y lo que me contestó es: si hacemos eso, solo vamos a evidenciar que no hay un control de la ciudad, y esto bajo mi mandato nunca va a suceder, porque la ciudad es un caos y solo lo vamos a demostrar y externalizar. Regresa con tu aplicación y vuelve conmigo primero cuando organices el transporte público y después hablamos de tu app. Reconstruimos toda nuestra plataforma enfocada institucionalmente primero a organizar todos los contratos, placas, choferes, permisos, todo lo que hoy es un caos en un gabinete de una manera digital, y lo homologamos a los GTFS, lo tropicalizamos, porque los GTFS no funcionan tan bonito en nuestros países como en otros, porque trabajamos muy diferente. Entonces, a través del proceso de captura, digitalización de contratos, nuestra plataforma transparentemente obtiene los GTFS, y ahora sí podemos hablar de una aplicación, pero siempre vinculado que cuando un permiso cambia, cuando piden una modificación de la ruta, cuando piden una extensión o lo que pasa institucionalmente dentro de las agencias, secretarías y direcciones de transporte, se refleja esa misma noche en los GTFS y esa misma información en la aplicación de las personas, y lo más importante, en los datos abiertos. Tenemos muchos trabajos de digitalización que hemos trabajado con GUS, que hemos trabajado con ITDP, que hemos trabajado con diferentes entidades, donde la clave, como bien decía Gus, y ahorita después voy a hacer muchas de sus palabras porque he aprendido muchísimo de él, es primero institucionalizar. Una vez que logramos saber qué es lo que tenemos en la calle, aunque sea nomás de papel, ahorita empezamos a hacer el siguiente paso. El beneficio de la digitalización de contratos, concesiones, que automáticamente te da tus GTFS, te abren las puertas a la transformación de tu transporte público. Yo siempre le digo a las autoridades: primero hay que gatear para que luego podamos caminar, luego trotar, luego correr, y después vamos a volar. Pero no podemos volar de un día para otro. Y después de que ya tenemos esos concesiones y contratos digitales, ahora sí, vamos a ver cuáles son los siguientes pasos. El siguiente paso es poder hacer una norma técnica de interoperatividad de hardware. Y se los digo otra vez con experiencia y con el error en la boca. Nosotros al principio, porque igual desarrollamos nuestro propio hardware, amarramos nuestro software y hardware en una plataforma, y cuando venía un cambio, tenían que hacer algo, literalmente tenían que botar todo y volverlo a poner. Cuando fuimos a una ciudad más grande, lo que nos enseñaron, nos dijeron: Osvaldo, me encanta lo que tú haces en tu plataforma, pero no te vamos a comprar un solo dispositivo de hardware, porque no puedes ser juez y parte. O te abres o no te contratamos. ¿Me escuchan bien, verdad, Miriam?
Sí, 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 te Te escuchamos. escucho perfecto. Perfecto. O no te contratamos. Entonces, lo que hicimos en Vinden es que después de Digitaliza, cuando pasamos a la parte de tráfico, donde integramos los contadores, validadores, etcétera, es un sistema interoperable que, gracias a Dios, hoy estamos conectados con la mayor parte de las marcas que operan aquí en México. Una de las marcas en una conferencia de ellos que se llama DCT en Cancún me decía, oye Osvaldo, ¿tú sabes cuál es el mejor hardware? Yo le digo a contestar, pues el tuyo. Y me dijo, no, no es el mío, es el que ya está instalado en el autobús. Yo me quedé con mi cara así de que es correcto, ya funciona y ya está instalado, ¿por qué lo vamos a votar? Pero para hacer eso institucionalmente hay que hacer una normativa técnica clara y específica. No solo dictar que tiene que tener una pantalla, tiene que tener una pantalla y se tiene que conectar conmigo mediante este protocolo y mediante este proceso. Y ahora sí, nos vamos a Binden Traffic, que te ayuda a analizar, planear, operar tu plataforma de una manera centralizada y con eso ya empiezas a obtener los GTFS en tiempo real. Nosotros hemos tenido ciudades, por ejemplo, en Mérida, el proceso que implementamos, teníamos GTFS real time. Sí es una realidad en México, sí se puede hacer con el caos que hoy en día tenemos, pero se puede hacer tropicalizando la tecnología. Y por último, tenemos la parte de Binden Pay, donde lo primero que le digo a todas las autoridades, por favor, llaves y mappings se entregan desde el primer día, porque después te secuestran y está muy duro. Hemos visto ciudades completamente secuestradas por falta de interoperatividad. Eso es, yo le digo, hasta terrorismo tecnológico. Y en Binden, nuestro lema y nuestras cosas que nos mueven son dos cosas. 5 minutos por parada a las personas de optimizarles y la transparencia total de la operación. Ahí podemos implementar ya modelos de contraprestación especializados, donde con todos los datos que obtenemos en Digitaliza, en Binden Traffic, donde sabemos dónde se sube, dónde se baja, a qué horas, por dónde y cómo, ahora sí hacemos un modelo de contraprestación que equilibre el modelo financiero del transporte público. El transporte público en todo el mundo es subsidiado, pero tiene que ser un equilibrio. Cuando no se subsidia, colapsa. Y cuando se tiene un superávit de subsidio, colapsan financieramente los sistemas. Lo hemos vivido, lo he visto en los datos. Pero es mantener el equilibrio mediante la digitalización. Ahora sí, como les decía, nosotros hicimos un protocolo interoperable que ayudamos a la autoridad a promulgar su norma técnica, porque cuando nosotros implementamos la plataforma, se deja de llamar Binden, se llama como es el sistema integrado de movilidad del Estado, y a lo que se conectan las marcas. ¿Y por qué las grandes marcas? Llámese Famoco, llámese Telpo, llámese Dawa, llámese Vivotet, llámese Streamax, llámese cualquier marca, se conectaron a nosotros, porque era como podían vender en los mercados. Entonces, en gestión de flota conectamos contadores, prioridad de tránsito semafórica, eso lo hicimos con SEMES, cámaras, consolas de conductor, botones de pánico, pantallas digitales que operan mediante GTFS en las paradas, para sistemas de recaudo, validadores abiertos y cerrados, terminales de ventas, cajeros, torniquetes, no importa la marca, Binden no te va a obligar a poner ninguna marca. El mejor hardware es el que ya tienes, porque ya lo invertiste. Y es triste, y lo he vivido, que tiran todo cada sexenio, cada trienio, para hacer otra cosa. Puedes hacerlo, puedes hacer un motor, siempre que sean claras las reglas de interoperatividad y que siempre tenga, como lo decían, ya sea transportista o autoridad, el control de la plataforma. Ahora, Binden Traffic, ¿qué es? Es el centro de control y monitoreo que mediante el protocolo de interoperatividad permite conectar cualquier dispositivo para que obtengas datos de GPS, datos de contadores. Con eso construimos el modelo financiero para ahora sí hablar de una plataforma de recaudo. Donde otra cosa que aprendimos es, suena padrísimo pagar por indicadores o por aforo, muchas veces se va para adelante y se va para atrás, pero por la falta de transparencia y digitalización, porque no es lo mismo liquidar un autobús de un BRT que tiene 200 autobuses a liquidar una ciudad que tiene 5,000 autobuses, todos con una concesión, reglas y contratos diferentes. Nosotros tenemos una plataforma especializada en la contraprestación de las ciudades y un back office que se conecta a los sistemas existentes de recaudo. Por ejemplo, es nuestro validador, pero no funcionamos solo con nuestro validador. Funcionamos con validadores de SSSoft, funcionamos validadores de Telpo, funcionamos validadores de Famoco. Estamos completamente abiertos, pero la plataforma o el core tecnológico que aquí se ve, el core tecnológico incluye la inteligencia artificial, toda la parte de data lakes para la información, es lo que tiene el cliente final
que es el regulador del transporte. Entonces, la primera parte es, vamos a digitalizar, vamos a empezar en Baby Steps 1, vamos a digitalizar tus contratos, tus operaciones, quiénes son, cuántos son, pero todavía los vamos a tener en papel. Pero con eso vamos a lograr un quick win de que tengas tus GTFS actualizadas mediante tu proceso operativo interno como agencia. Puedes tener un quick win, porque en el gobierno tienes que tener quick wins, de sacar una aplicación del usuario que no engañe al usuario. Porque después por las prisas sacamos una aplicación que se ve en los autobuses en GPS, pero ponemos una ruta que está en el centro y me sale el autobús en el aeropuerto. No es chiste, es anécdota. Porque primero tenemos que regularizar institucionalmente la operación de los datos, y aquí construimos una norma técnica de interoperatividad que ya te va a permitir conectar los GPS existentes. Casi todos los autobuses tienen GPS, todos los GPS son interoperables, se los puedo garantizar. Los contadores, y ahora sí, hacemos un centro de gestión de la movilidad, empezamos a hacer un proceso de check-ins y check-outs y cronogramas de operación gobierno, concesionarios y operadores para obtener los GTFS en tiempo real. Con la misma aplicación se actualiza. Implementamos el protocolo abierto que es el Binden Device Integration Protocol, donde el gobierno hace su norma técnica para abrir, y cada una de las empresas puede seguir usando la tecnología que quiera, pero el regulador tiene que decir, puedes usar lo que quieras, puedes usar tu propio software, porque no puedes mover la operación de empresa que ha hecho así esos 10 años, pero me tienes que pasar los datos para que tomemos decisiones en conjunto en una mesa, porque muchas veces yo trabajo, respaldo y busco la rentabilidad de los transportistas, pero muchas veces en la guerra del centavo, ellos mismos se comen y colapsan el sistema. Cuando todos en una mesa ven los mismos datos, se regula y se equilibra, ahí es donde empieza a haber oportunidad de rentabilidad. Y acá es donde ya puedes pasar un modelo de contraprestación diferente. Hasta el pago por aforo es un modelo de contraprestación. Hay ciudades que simplemente por cuántas personas sube el autobús, les hacen una contraprestación del pago electrónico. Está bien, y también es una regla. Acuérdense que el modelo de contraprestación es pago por indicadores. El indicador es kilómetros, personas y puntualidad. Tienen que ser cuantitativos y no cualitativos. Hemos visto modelos de contraprestación que dicen que si el autobús está limpio o está sucio. El problema es cómo revisa 5,000 todos los días. Y ahí ya nos vamos a la parte de Pay, que integra todo el sistema de recaudación, te hace toda una cámara de compensación para todas tus redes de recarga y pagos abiertos, te hace toda la liquidación de todas las empresas por medio de la transparencia, y te hace todo el modelo de contraprestación utilizando infraestructura que ya tengas. O si no la tienes, la construimos, pero la empezamos a construir desde la visión institucional, desde las reglas claras. Y la primera persona, y se lo agradezco mucho, y está aquí, y me invitó hoy, gracias a dar esta plática, la primera vez en 2019 que escuché que tiene, y estas fueron las palabras, una licitación de un sistema interoperable y abierto, y lo decía como 10,000 veces en la licitación, fue el buen Gustavo. Y de ahí, desde ese punto, empezamos a abrir el sistema con un objetivo muy claro. Los usuarios no se molestan porque no pase el autobús. Pueden buscar rentabilidad cambiando frecuencias estratégicamente, tampoco no hay que apretar completamente la oferta, pero el usuario necesita saber a qué hora pasa, y es una realidad. En los estados donde nosotros implementamos, tenemos la aplicación en tiempo real, como está completamente ligado al proceso institucional, sí te dice tu ruta y sí te dice tu autobús. El usuario necesita certeza, no importa que el autobús va a pasar 10 minutos en pasar, pero sé dónde está y sé mi tiempo de arribo. Gobierno lo que tiene que tener es gobernanza, visualización. Una vez una ministra del Ecuador, que aprecio mucho porque es demasiado inteligente, me dijo, Osvaldo, gobierno, tenemos las manos de arepa, lo que tocamos hay veces te cae, y no por nosotros que lo queramos hacer mal, porque gobierno cambia cada 3 o cada 6 años. Se necesitan poner procesos institucionales de gobernanza y transparencia. Y a los transportistas, lo primero que nos dicen, y a veces nos preocupa y nos da tristeza, su palabra que exclaman se llama, sí la apuesto, porque ellos hasta invierten en tecnología, sí la apuesto, pero necesito continuidad, porque en 6 años no va a dar, en 3 años mucho menos. Y ese es el principal clamor del transportista, reglas claras, continuidad y rentabilidad. A lo Osvaldo, último, perdón, 4 minutitos. última. Súper. Perfecto, va a sobrar.
A lo último, la rentabilidad de los transportistas es lo más importante. Binden, ¿qué hace? Nos ponemos en el ojo del huracán, sin meternos al huracán, dándole certeza al usuario, gobernanza a la autoridad y al transportista rentabilidad. Una tecnología que genera un sistema integrado de transporte desde la perspectiva institucional de construcción paso a paso. Y ahora sí, con la presentación y con el slide que siempre termino. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Nosotros somos Binden y hoy, mañana, pasado, y siempre los vamos a invitarse a que nos subamos en conjunto, toda la parte de consultores, toda la parte de autoridades, toda la parte de transportistas por nuestro país, por nuestra rentabilidad, por toda Latinoamérica, a una ruta de transformación digital del transporte público. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Definitivamente muy ilustrador todo lo que nos presentaste, tanto la parte de la tecnología que ustedes están manejando como la experiencia que han tenido en el proceso y que muchas veces es la parte más enriquecedora para, como lección aprendida para muchas entidades y muchas personas que quieren empezar en esto de la digitalización en el transporte. Y bueno, para finalizar, quisiera comentarles que tenemos unos minutitos, son ya muy pocos los que nos quedan en la sesión, pero si tienen alguna pregunta, algún comentario, duda muy específica tanto para Gustavo como para Osvaldo, sería el momento de que pues aprovechen este espacio para hacerles las preguntas que tengan. No sé si hay alguien que tenga alguna duda. Bueno, igual comento muy rápido, nos preguntaban en el chat hace un momento si les íbamos a poder compartir la grabación del webinar. Como ven, lo estamos grabando, entonces posteriormente en nuestras redes vamos a compartir el video del webinar. Nada más les pedimos por favor que se mantengan atentos en nuestras redes, en nuestros canales de comunicación para que puedan estar enterados de que ya está pública esta grabación. Por ahí alguien levantó la mano, no sé si ya la bajaron. A ver, Armando, por favor, si tienes alguna pregunta, adelante. Hola, ¿qué tal? Gustavo, Osvaldo, me da mucho gusto saludarles. La pregunta que les voy a hacer pues no es tan técnica, es más bien, pues, digamos, a partir de su experiencia, eh, ¿cuáles creen que son como las sensibilidades que más se repiten, ¿no? Para poder apelar a gobiernos que no saben cómo empezar, o sea, que saben que quieren mejorar su transporte público, pero no saben cómo empezar? Justamente ayer aquí en Puebla hubo una conferencia de prensa donde el gobierno estatal pues hablaba de pues el problema de que se subsidia el único sistema de BRT que tenemos y pues digamos como que no termina de entenderse la cuestión de pues que es necesario, ¿no? Y que sí se necesita como esta transición del modelo de negocio. Entonces, o sea, en todos estos años que llevan trabajando en estos temas, ¿cuáles han sido como los argumentos más convincentes o como cuáles son, pues sí, las necesidades a las que más apelan aquellos gobiernos que sí han logrado como hacer una transformación positiva en el transporte? Osvaldo, ¿quieres tomar esta? Sí, sí, claro. Nomás ayúdame a hacer un resumen cortito de la pregunta para que no me pierda y sí la pueda Sí, contestar. sí, muchas gracias, Osvaldo. Sí, puntualmente, o sea, ¿cuál en tu experiencia en estos años ha sido como, pues, digamos, los argumentos más convincentes y digamos, como los temas más sensibles a los que los gobiernos sí responden cuando se trata, pues, de esta tarea de cambiar, digamos, el modelo de negocio en el transporte? Porque pues hoy lo ven como esta cosa que tienen que hacer los transportistas y en la que el gobierno pues, solamente se mete como en temas más administrativos y políticos, pero pues que es algo que no tienen por qué subsidiar o por qué entrarle con lana, pues. Me va a encantar la respuesta y te la voy a dar muy puntualmente. Cuando un sistema de transporte público, porque igual el branding es muy importante, lo apropia la gente, los datos son los que el gobierno tiene para entender que para dar un buen servicio tiene que dar un subsidio. Pero el gobierno tiene que entender que no puede ser un subsidio botado a la basura. Tiene que ser un equilibrio. Y el que defiende el sistema de transporte público, y pueden oír mi voz de dónde soy, es el usuario. Y el usuario es el que sale a la calle con un tema político a proteger el sistema de transporte porque lo necesitamos todos los días en la vida.
Ahorita tenemos otra implementación igual acá en el sur, donde en el modelo se equilibra porque el usuario sale y lo defiende, porque al usuario le duele le duele quedarse en la calle en el sol, y allá es cuando la autoridad, y le muestras del otro lado los datos. Yo he tenido la oportunidad de sentarme con gobernadores que dicen, oye, Osvaldo, pero no me da dinero, pero es que ya está puesto, ya hay que hacerlo. Cuando un sistema se convierte too big to fail y la gente sale a la calle a protegerlo, por eso es muy importante la marca y la apropiación de marca del sistema, es cuando tiene éxito el sistema. Con datos y con la apropiación del ciudadano. Así se protege la continuidad de los sistemas. Muchas gracias. Pues, ¿quieres añadir algo o pasamos a otra pregunta? No, es que una última pregunta para no tomar tanto. Súper. Les voy a leer una siguiente que nos dejaron por aquí, Javier Cruz. ¿Qué integración real tiene con operadores que no cuentan con telemetría moderna o que usan flota heterogénea? Nosotros operamos en Nuevo León del 20 al 24 y se hizo una norma técnica donde se integró Dawa, donde se integró Vivotec, donde se integraron muchas marcas. Teníamos más de 1000 autobuses integrados con completamente tecnología heterogénea, y ese que me dijo, bueno, no te voy a comprar un hardware tuyo. Esa es la respuesta. Adelante. Sí, y hay otra pregunta que me parece se vincula mucho a esto. ¿El uso de Vinden es una licencia o se trabaja un software que puede pasar a propiedad del Estado? Mira, ya trabajamos las dos partes y te digo, bueno, 3 partes hemos trabajado. La primera parte la trabajamos en un proyecto donde entregamos código fuente. Y se los digo abiertamente. Cuando terminó el proyecto y lo empieza a agarrar gobierno tiene muchas aristas y muchos pensamientos, simplemente cuando lo vieron y vieron, oye, pues somos más de 90 personas haciendo, oye, necesito un batallón para hacer esto. Y como gobierno no puedo pagar lo que se le paga por fuera a un programador, porque un programador de calidad es caro, y gobierno pues no pueden ganar más que el presidente, y hay programadores que cuestan más que el sueldo del presidente. Entonces no les funcionó, aunque lo tenían regresado, y me dijeron, dame soporte y mantenimiento. Después hay otro estado que nos compra una licencia perpetua. Nos compra la licencia perpetua, y Gustavo lo dijo precisa y claramente. Compra la licencia perpetua, le deja de dar mantenimiento, me dice, oye, Osvaldo, es que ya no funciona. Sí, porque tiene esa versión 2020. Los frameworks se desactualizan. Los modelos de operación cambian todos los días. Los procesadores cambian todos los días. Oye, ¿y qué es lo que hacer? Pues tienes que reconstruirlo. Oye, dame una actualización de licencias. Y cuando te vayas, ¿qué va a pasar? No lo van a saber usar. Gustavo lo dijo muy importante. Y yo se los digo a las autoridades, no por manera de quedarme y hacerlo completo. Es que les sale más barato tener una licencia as a service compartida, donde toda la experiencia de un país y de un continente les da aprendizajes, que cerrarse en un núcleo. He hecho los 3 y por rentabilidad se les da a los gobiernos. Ahora, lo que sí hay que garantizarse desde el día 1 es, me dicen, oye, Osvaldo, ¿y si te vas, qué hago? Y yo te lo digo con clientes que hemos hecho transiciones. Entregamos todos los datos estandarizados, entregamos todos basados en GTFS, nos alineamos a una norma de interoperatividad de recaudo. Entonces, cualquier empresa o empresas serias que se dediquen a esto, lo van a agarrar y lo van a poder continuar, porque yo no te puedo secuestrar. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo. Ya no nos va a dar tiempo para una pregunta más. Ahí quedaron un par en el chat sin responderse, pero les agradecemos mucho haber participado con nosotros y más bien, pues les invitamos también a estar pendientes en nuestras redes para la serie de webinars que retomaremos a inicios del próximo año, y pues también para agradecerle mucho a Osvaldo la participación en este webinar. Y pues adelante, Gus y Osvaldo, si quieren mencionar algo al final, por favor. Sí, gracias. Yo nada más, pues ya se nos acabó el tiempo y nada más agradecer su tiempo por participar en este webinar. Hoy vimos que la digitalización pues no es un destino, sino ya es un camino que comenzó, que nos abre oportunidades grandes para modernizar nuestros sistemas de transporte. El futuro ya está al alcance, la tecnología está aquí, podemos generar más eficiencia, más seguridad, y pues cada ciudad, cada operador y cada gobierno aquí presente pues tiene ese potencial, ¿no? De dar el paso decisivo. Y pues acá desde Mobilitas, desde Vindem, acá como socios, estamos listos para acompañarlos, ¿no? En este recorrido de digitalización. Y pues nada más los invito a que construyamos un sistema de transporte pues más inteligente,
más humano y más preparado para toda la tecnología que va a seguir llegando, ¿no? Va a seguir llegando, eso sí, no es lo de siempre. Yo agregando como un cierre, primero pues agradecerle mucho a Gustavo desde que lo conocí, digo, él es el que me metió en la cabeza y así me hizo CocoWatch interoperable, Osvaldo interoperable, y se lo agradezco muchísimo, le agradezco por este espacio, como dice, juntos como sector, tenemos que hacernos rentables, tenemos que hacernos muy estratégicos y hacer que todo funcione, todos podemos convivir, colaborar y hacer que crezca, y en esta colaboración para nosotros y muchas autoridades que nos han escuchado, pueden decirlo. ¿Y dónde están los consultores? Es fundamental la parte de consultoría, es fundamental el proceso de implementación, por eso trabajamos también con E-Mobilitas, porque se tiene que saber esa parte, tiene que haber, porque otros gobiernos me dicen, oye, es que yo implemento tecnología, oye, pero si tengo otras dudas, pues pon a los consultores expertos como E-Mobilitas, como Gustavo, como Miriam, como todo su equipo, porque es una cuestión multidisciplinaria donde cada uno tenemos que agarrar nuestros actores. Por eso hacemos nosotros muy buenas alianzas con la parte de consultoría, porque es estratégica y fundamental. No se trata de comprar software, no se trata de comprar cacharros, se trata de construir un modelo institucional alineado y tropicalizado para cada estado, homologado a la Ley Federal de Movilidad. Pero es un gran reto y lo tenemos que hacer porque las ciudades nos tenemos que mover. El orden del caos. Súper, pues muchas gracias Osvaldo, muchas gracias Gustavo y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en el webinar. Que tengan un excelente día.